¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a la última entrega de esta saga de la historia de Carlos Ruesch, que nos llevó estas 3 semanas a recorrer un pedazo muy lindo de la historia del automovilismo argentino, y en esta última etapa cerrando su costado europeo. Ruesch, que nos recibió ahí en su casa tan amablemente en la ciudad de Córdoba, donde tiene esos tesoros, ¿no? Todas esas fotografías y toda su historia que amablemente, bueno, gracias también a la familia Figueroa que nos acompañó, se dio para que en P1 mostrásemos su historia. Bueno, cerramos en la parte internacional. Comenzará hablando de su segunda temporada en F2, ya con el equipo Surtees, de John Surtees. Comenzará a hablar de las carreras que pudo haber ganado, de su rol de tester, de su gran relación con Surtees, con la familia de Surtees, también su conocimiento poco a poco técnicamente de los neumáticos, algo que le va a servir a lo largo de su carrera a Ruesch en su última etapa dentro de Europa. También hablará de Lola Reutemann, de su relación con el Lole, de la relación de las familias, de las mujeres, de ambos, ya que en ese momento los argentinos tenían que convivir y mucho, mientras se hacían un lugar dentro del automovilismo grande europeo. Llegará el momento del retiro, que fue en Interlagos, y quiero que preste mucha atención a cómo contará esa anécdota de por qué sucede el retiro, y de ahí se relaciona con personas realmente fuertes de la Fórmula 1 que después van a terminar formando un equipo en el cual James Hunt comienza a correr en la Fórmula 1, pero se lo dejo ahí, nada más. Quiero que se dé cuenta para magnificar la relación que en ese momento tenían los pilotos argentinos con los pesos pesados de la Fórmula 1, con la gente que formaba realmente escuderías. Uno se da cuenta que la Fórmula 2 y la Fórmula 1 realmente convivían bajo el mismo techo. Cacho Ruesch, Carlos Ruesch, tercera y última parte en P1. Salí segundo en ese campeonato, que terminó en Córdoba, que terminé en el podio también. Fue un año más o menos lindo, pero de aprender. Y de ahí el ACA sigue trabajando, YPF apoyaba mucho, Carnes Argentinas apoyaba mucho, y creo que era una buena propaganda para Carnes Argentinas. Las demás no sé, pero es así. Y bueno, fuimos a Surtees, y acá ocurre algo que me avivé muy tarde, me avivé hace unos 2 años, que menos. Resulta que vamos con staff a hablar con Surtees, estaba la señora que era la de Surtees, que era la gerente de la empresa, y Surtees, que era el director general. Entonces nos ponemos de acuerdo en todo, son muy respetuosos. Por ejemplo, la primera partida, no, la primera partida es del piloto, la cobras vos. O sea, así, bueno, y con Carlos también. Carlos fue muy generoso porque me dijo, mirá, lo que ganemos en premio lo dividimos a media. Siempre ganaba él el premio, yo premito, o primera partida, pero bueno, siempre fue conmigo muy bien. La cuestión que la primera carrera yo digo, pero yo quisiera ser piloto. Me dice, algo más, yo quiero ser el primer piloto en Surtees. Y ahí salta estafa, y no lo critico porque nunca se sabe al final para qué lado. Dice, pero Ruesch, dice, eso no existe hoy. Pero ¿qué pasa? La primera carrera había un solo motor, ¿sí? Lo usó Mike Helmut, que aparte estaba bien usado, no es que lo usó porque salió campeón Mike, también un tipazo. Y bueno, yo corrí todo el año, que es lo que me vivé tarde, porque Surtees había hecho un Fórmula 1 para mí. Cuando se chocan en Brands Hatch, se rompen 3 Surtees, 2 oficiales y uno de André de Adamich, me dice, mira, lamento, vamos a echarle la mano a tu auto, estaba listo para testear. Y me quería mucho y siempre me iba preguntando cosas, y he hecho unos test que se quedó loco. Una vez, vale la pena el comentario, me llama un día y me dice, Carlos, tengo que probar un Fórmula 2 que va a correr con un motor nuevo, que va a estar homologado para el otro año,
dice, y yo no voy a estar, así que anda a testear. Yo era el tester de todo. Entonces fui a testear a Goodwood y doy 2 o 3 vueltas, o más, no sé, pero así poco, y paro y le digo a los diseñadores, este auto se flexiona. No, no puede ser. Sí se flexiona, pero es el mismo que antes. Le digo, no, porque el motor es estructura y en vez de ser bloque de hierro es de aluminio. ¿Y qué hacemos? Porque Sarti me ha dicho, ojo con el auto que el avión está esperando. Se corría en Japón una carrera de una fórmula japonesa que era donde iba a probar el auto. ¿Y qué hacemos? Me acuerdo uno de los diseñadores era hindú. Le digo, fácil, porque yo vi que preparaban el plástico de la carrocería para donde iba a ir el tornillo que agarraba el espejo, todos los planos. Le digo, es fácil. Le hacemos una subestructura atrás y se la ponemos. Agarramos la cuaderna última con la soporte de la caja y lo ponemos. ¿Y cómo hacemos? Vení con nosotros. Así que fuimos ahí a la fábrica y diseñamos 3 cañitos locos de cada lado, que se lo mandaron en otro avión de línea. El auto ya se había ido. La cuestión que se lo ponen en Japón, Sartis gana. Y viene y me dice, Carlos, no le toqué nada al auto. Como llegó el auto, ganamos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Había circuitos que no se corría Fórmula 2 porque eran más rápidos que en ese circuito que los Fórmula 1. Pero por una razón simple, pesaban muchísimo menos. Esos primeros no tenían tanta potencia, tenían 240, 250 caballos, pero creo que pesaban menos de 500 kilos. Y después al año siguiente tenían más de 300, cuando pasó de 1600 a 2000. Con los Artis iban rápido. Era linda categoría. Sí, eran muy rápidos porque eran muy livianos y es la única diferencia que tenían, era esa. Entonces sí, el auto era más chico, usaba un poco menos de goma, pero de ver era más o menos lo mismo. Y de manejar, no sé, todos los periodistas y Sartis me decían que yo manejaba como para Fórmula 1. Y poco testeé de Fórmula 1. El día que yo testé el Fórmula 2 ese que fue a Japón, también estaba el Fórmula 1 para testear. Y sí, el Fórmula 1 me gustaba más, era más, un poco anduve, no puedo decir, pero era como tenía más herramientas para defenderse. Porque tener más potencia, más goma, qué sé yo, me gustaba mucho. Pero no quiero decir que iba a andar ni bien ni mal. Pues a mí todo me sale, cuando sale algo, sale con anécdota. Fuimos a Ferguson y salimos con John Sarti a dar una vuelta en un auto de calle para ver la pista. Entonces cuando llegamos a un curvón muy amplio que había, Helmut le dice a Sartis, le hace así el ruido, como que se va pateando el auto y dice, ¡pum! Sorry, John. Eso ocurrió. Se fue afuera y rompió el auto. Y yo andaba muy bien. Y Pescarolo era una práctica. Pescarolo se me chupa y yo sigo. Por donde tenía que ser, qué sé yo.
No me acuerdo qué tiempo hice, pero me acuerdo que vino alguien, Helmut me dice, todos Carlos Reutemann, Carlos Rey, Carlos Monzón, bueno, porque yo había andado muy bien, y el Lole como siempre. La cuestión que largamos la carrera, y inclusive quedé segundo. Después me pasan al último, y con los 200 centímetros ahí se notaron. Yo no sabía, lo sé desde el día que me senté en el auto, pero nunca lo asocié hasta hace un poco tiempo, esas cosas. Y resulta que Pescarolo me dice gracias. Viste, había copiado todo lo que yo, las trayectorias, o visto lo que yo le había errado y él no, y ganó Pescarolo. También estuve, que también lo desperdicié, pues yo hay 2 carreras que podría haber ganado de Fórmula 2 con Sarti. Una fue en Suecia, que fuimos a entrenar y llovía. El primer entrenamiento me tocó la tanda con lluvia. Yo ya había corrido con el Brabham en Suecia. En la segunda tanda voy doblando, se entraba en un aeropuerto, en la curva de la entrada del aeropuerto es casi a fondo, o sea que hay tiempo de mirar el tablero. Voy mirando el tablero y veo que el aceite hacía así. No sé si fue en la tanda o en la clasificación. Hace así el aceite, corto el motor. Bueno, cuando todo reguero de aceite. Cuando van a boxes, me llevan el auto, se había roto un caño de aceite. Me dice Sarti, tenemos que cambiar el motor, era lindo. Digo, no tenemos que cambiarlo. ¿Cómo que no? No, digo, si yo vi cuando bajaba el aceite y lo corté. ¿Seguro? Sí. Bueno, no lo cambiemos. Dice, no pude andar más y entonces me quedé último, por supuesto. Me dice, bueno, mañana te van a dejar probar a la mañana antes de la carrera. ¿Qué pasó a la mañana? Cuando lavaban el auto se les prende fuego. Lo apagaron. Largué. Fuimos a la carrera. Me siento último. Adelante estaba un americano que se llamaba Brad Langer. Viene del auto, se baja, viene y me dice, Carlos, nos vamos a correr todos para el costado para que pases. Yo no sabía qué edad tenían ellos de mí ni nada hasta ese momento. La cuestión que hicieron eso, y la cuestión que llegué a la punta, no llegué a la punta, me faltó de acá poner 30 metros llegar a la punta. Eran 2 series. Y en esa misma curva donde se había roto el aceite, se me cae la trompa, pero la sigo empujando. Entonces hago así, pues me doy cuenta que se cae la trompa, sigo, cuando paso frente a boxes, freno de golpe, se sale la trompa y doy la otra vuelta, porque la entrada a boxes es larguísima. Entré a boxes, cambié la trompa. Bueno, con todo eso, salí cuarto o quinto, me acuerdo que Lauda decía, algo está mal, dice, porque yo no paré y vos estás delante mío. Lo que pasa que no era por suma de tiempo, sino por puntos de resultados en las series. Esa carrera, pero me pasó como me pasó en las veces que gané, que uno dice, ¿por qué estoy acá y no hay más nadie adelante? Para comer hay un lugar que es bastante plano, que vos ves los autos que van del otro lado y todo. Estaba Helmut, me acuerdo, y Helmut se paró después o algo así. Y la otra fue cuando largué en segunda fila, que largó. Helmut hizo el 2, yo el 3 y corrió Sarti y hizo el 4. Y me quedaba, ¿no? Con el motor chico, en donde se mató el brasilero, Anton Senna, ese circuito. Ese circuito me caía muy bien, ahí corrí la primera vez con el Brabham BT36, salí cuarto. Sí, en Imola, claro. Bueno, y cuando llego de la clasificación le digo a Sarti, el motor vibra. No, pero ¿te parece? No, el motor vibra.
No, bueno, pero lo hemos revisado. A ver, fueron revisando todo y dice, no, está todo bien. Cuando me subo al auto para largar, un papel pegado en el manubrio, pastilla de freno nueva. ¿Te imaginas que hay que asentarla? Bueno, y ahí ya me empecé a atrasar y después se rompió el motor. Pero en la clasificación había hecho el cuarto, al tercero, ahí. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar. Pero también que la hora pico ahora es otra cosa. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Fiat. Y bueno, y lo que pasó con el año, que me di cuenta ahora por qué me tenía tanta fe Sarti, porque yo corría con un motor de 200 centímetros cúbicos menos. Porque corría con un Cosworth agrandado que usaban los prototipos como los Lola, en vez del Hart. Por eso me tenía tanta fe y me quería tanto, porque él quería que yo fuera el piloto 1 al año siguiente, que al final lo fue un alemán que era bastante amigo mío, como era, que salió campeón también. O sea, era un campeonato casi ganado, por decir una cosa. Y bueno, ese fue el año de Sartis. Y después a fin de año, como yo no me daba cuenta de muchas de estas cosas, porque no le he prestado la atención que le exijo ahora a un piloto, cuando voy con el Sartis, que ya no había más publicidad de Argentina, con el equipo oficial a Brasil para correr en Interlagos, se me corta el cable que va de la bobina al distribuidor, que se me había cortado en el Brava en el mismo lugar el año pasado, cuando se corrió el Campeonato de Dos Mundos. Se corta el mismo cable. Bueno, y de ahí me empecé a desinflar. Mi hijo más chico recién tenía 1 año y medio, en ese momento un poquito más, y me empecé a desinflar. Y en un momento dado, digo, yo me tendría que retirar. Estaba como algo no cerraba, que no sé qué era, ¿no? Sigo sin saber por qué. La cuestión que cuando pensé eso, yo siempre había dicho, cuando se me ocurre la idea, me retiro, porque tanto se mataron en su última carrera después, esta es la última, esta es la última, esta es la última, se mataban todos. Entonces dije yo, cuando me retiro, chao. Bueno, se me cruzó eso por la cabeza y bueno, chao. Así que tenía que correr una carrera más, lo llamo a un francés que era amigo mío, que corría para Brabham y se había piñado ahí, había destruido el auto. Digo, che, ¿vos no querés correr la última carrera en mi auto? Me mira, ¿cómo? Digo, sí, yo me voy. Si querés le digo a Sarti a ver qué dice, el tipo era bueno. Y sí, yo sí, fui y le dije a Sarti, mire, yo no quiero correr más, le expliqué por qué. Pues la cuestión que
Dijo que sí. Estaba uno que le decíamos Bubble, que en ese momento era amigo, y no sé si era Conde, algo así, porque después hicieron los autos con el nombre de él. Y me cambió todos los cheques para que... No era mucha plata, bueno, para él era nada, pero me cambiaron los cheques, todo. Y bueno, me vine a la Argentina. Me bajé del auto de carrera, me subí me subí en el R12, tenía un R12. Me vine, recién habían salido el año anterior. Salí de San Pablo y le digo a mi mujer, bueno, vamos para allá y paramos. Cuando llegamos al límite con Argentina, fuimos a un hotel, nos bañamos, cenamos, descansamos y dijimos, sigamos. Así que me vine de un tirón hasta acá para ver al hijo. ¿Ustedes se acuerdan que no sé si fue Ferrari que dijo que cada hijo es un segundo más lento? En realidad sí, pero no es por lo que la gente cree. El piloto es como el jugador de ajedrez. Cuando va en el auto, el miedo es cero. No existe el más valiente o no, porque el más valiente se muere. Hay que ir hasta donde va. Es ajedrez, campeón. Fangio hubiera sido campeón mundial de ajedrez, sin duda. Entonces, lo que pasa es que uno no piensa. Yo le digo a los pilotos nuevos, vos querés ser bueno, tenés que pensar 24 horas todos los días en el auto. Vos no podés, cuando te bajás del auto como hacíamos nosotros, me voy a casar, me voy a andar en moto, vos tenés que pensar, le digo, porque cada vez que vos no pensás, tu adversario piensa y te sigue sacando ventaja. Entonces tenés que pensar todo el día en el auto y le dijo que tenía año y medio. Uno le dedica, según la edad, horas y horas y horas. Aparte después te recordás de él, no de que si te puede pasar algo, sino que le voy a comprar tal cosa, ahora va tal otra, y cuándo llegará y cómo estará, y vas perdiendo la idea del auto. Con el Lole teníamos una relación que se agrandó muchísimo después, que el primer año vivíamos en 2 departamentos pegados. Y él se levantaba a la mañana y desaparecía. Sí, iba a la fábrica, a los autos, a todo eso. Y yo me quedaba con mi mujer y mi hijo, mi Micha y Cora, porque eran de la misma edad, Cora y mi hijo. Y bueno, íbamos a un lado, íbamos a ver zoológicos, cosas, pasear, y el otro estaba pensando en las carreras. Y fue así. Las mujeres hasta el último año que me vine se veían siempre, ya vivíamos bastante lejos y se juntaban. Yo vivía en Edenbridge, en Kent, en el condado de Kent, y ellos vivían en Londres. Pero un día que habíamos alquilado un departamento, la familia de mi señora nos había conseguido un departamento en Chiavari sobre el Mediterráneo, un lugar muy lindo. Qué sé yo, serían las 10, 11 de la mañana, golpean la puerta. ¿Quién aparece? El Lole, mi Miche y Core, con las valijas. Hola, y entraron. ¿Viste? Y después cuando mi mujer se vuelve, el segundo año se vuelve antes, con el nene y mi suegra, porque por suerte me fui con mi suegra el segundo año, entonces el nene ya lo podemos dejar y ir a las carreras. Me quedo solo al final, me dice, no, a mi casa. O sea que la relación que teníamos, y después le regalaba a mi hijo juguetes, autitos, cosas. No, era un tipazo. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción.
Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. No sé por qué no me quedé. Realmente, como nunca busqué publicidad, había que empezar a conseguir. Si me hubieran dicho, no, te podés quedar de nuevo, cómodo, mi mujer se hubiera puesto, te hubiera dicho, como siempre, un cómodo. Y tendrá razón. A mí me pagaba Sarti su parte y el ACA con YPF, Carnes Argentinas y eso, me pagaban el sueldo. Sardi me había conseguido una casa muy linda en un lugar espectacular en el condado, bien, un grupito de 5 o 6 casas, como si fuera un barrio chiquito en el medio del campo, no, hermoso. Y la fábrica quedaba muy cerca y él también. Y pues, después yo era, soy, pero lo que pasa es que ahora me doy cuenta del pasado, un despistado, porque Sarti me vivía invitando a ir a la casa. Fui algunas veces, pero él me habrá invitado 10 veces y habré ido 3. Y después ya no se habrá cansado de invitarme. Tuve 3 chances de correr en Fórmula 1, 2 en equipos. Y luego más tarde también tuve como 2 años después, Peter Briggs en McLaren, ¿se acuerdan cuando McLaren puso 3 autos en Fórmula 1? Ese tercer auto me mandaron, por ejemplo, para a ver si se conseguía la publicidad, todo. Tengo una carta, no sé dónde estará. El primer chance fue el McLaren que corrió Reutemann en Buenos Aires, para hacerlo de nuevo en Buenos Aires, pero no tuvo lugar en el avión y no iban a traer un avión nuevo. Eso era para correr esa carrera. Después, el segundo chance fue con Joe Schiffer, que cuando, ya habíamos hablado antes, cuando termina una carrera que fue en el sur de creo que Po fue, en el sur de Francia, no me acuerdo qué circuito era, yo me tenía que ir a Suiza a hacerme la butaca, a ver el auto, a hacer todo. Todo listo, el auto ya lo había visto. Entonces, cuando lo íbamos a probar antes, y me dice, no, mira, cuando yo vuelva de la carrera de los campeones de Brands Hatch, voy a tener tiempo para que hagamos todo bien. Bueno, pasé lo mismo por Suiza, mire el auto, qué sé yo, en Brands Hatch se mata. Así que se acabó. Y la tercera vez fue Sartes, donde se rompen los autos. O sea, también no querían que corra Fórmula 1. Cuando volví de Europa, aparece un amigo que juega, compañero de rugby, que, bueno, nos ponemos a charlar, qué sé yo, y muy tuerca, habíamos ido con él a ver carreras en la época que estaba en Córdoba, él. Y entonces me dice, ¿no tenés ganas de correr? No, porque dice, no, pues yo tengo una empresa que fabrica ropa y te podríamos dar la publicidad si tenés ganas. Entonces, siempre el negro Mongusi, metido al medio, consiguió, fue y les dijo la Peñarrueda, pero yo ya había corrido para la Peñarrueda con la Maserati Tornado. Ese tiempo que corrí con la Peñarrueda fue muy lindo. Primero porque hice después el auto de la carrocería, yo me iba a trabajar allá, me quedaba el taller estaba al lado del que hacía el auto, que trabajaba en una fábrica. Es más, y me hacían dormir en la casa de ellos y toda una familia fantástica. Y bueno, así que empecé a correr ahí, conseguí
como siempre apareció uno, mirá, yo tengo esta publicidad que le podemos poner, y otro que íbamos a correr a Uruguay, y esta le interesa a una empresa, pero cuando corras en Uruguay, y así fuimos armando unas publicidades como para salir hechos, digamos. Y me perdí una carrera ahí, en Rafaela, porque yo armé el auto. Yo había ganado en Rafaela con el Renault, con la misma cosa que había hecho ahora. Yo el Renault le había puesto una transmisión que solo no la tiraba. Entonces me chupé de un auto Unión que volaba, que había un tal Fittipaldi, y fui chupado con él. Bueno, él se le rompió y yo gané. Y acá hice lo mismo, pero distinto, tenía mucho más libertad. Hicimos una carrocería especial para Rafaela, porque había un chapista que era genial de La Peña. Entonces toda gente después de a salir del trabajo van a La Peña y trabajan. Y el pintor era muy bueno, el chapista era muy bueno, el mecánico ni a hablar, que era Gieco. Bueno, la cuestión que hicimos una carrocería linda para Rafaela y armé el auto que no tire la quinta, o sea, no se la bancaba. Y entonces yo digo, voy a correr en cuarta, pero con los Dodge voy atrás en quinta. Iba todo bien en la primera serie y empezó a fallar porque no usábamos alternador y se quedó sin batería. Y llegué más o menos. La segunda serie eran 2 series porque era, en vez de 500 hicieron 300 o algo así porque el tema de la economía, la nafta, ahí cuando empezábamos con los líos. Y la segunda serie largamos y evidentemente fue así, tal es así que llegamos a la última curva, que era del Río y Ternengo, Di Palma, llegamos del interior yo y de afuera Di Palma, más o menos así, pero enchupándose. No, último iba yo. Una filita, último iba yo. Y los pasé y gané. O sea, a mí me gustaba Rafaela mucho. No gané lo que reemplazaba las 500 millas por la batería. Después sí hice podio, salí segundo en el Pinar, que me gustaba mucho. Me ganó Pasadores, lo paso en la última vuelta y en la recta final me pasa y gana él. Lo pasé en la última vuelta. En un lugar también que eso se lo había copiado a Jackie Stewart, lo que hice. Había una S. Y todo el mundo agarraba pide la recta larga de atrás, 2 curvas, una S, una recta no muy larga, una U, dobla para el otro lado y la llegada. Entonces yo había visto que en Brands Hatch, Jackie Stewart no ponía segunda cuando salía de una de las horquillas y hacía la curva que seguía a fondo. Y la otra venía bueno, en segunda y recién ponían tercera. Entonces yo hacía lo mismo acá. Yo doblaba la S en tercera a fondo, que en segunda no podías porque te sobraba potencia, aparte estabas muy al límite. Y bueno, ahí fue que una de las vueltas doblé en tercera a fondo y se descuidó un poco y me metí por dentro y lo pasé. Y di toda la vuelta adelante y en la recta de atrás, que es la larguísima, me pasó que parecía que iba a marchar atrás. Sí, ese auto era muy lindo. Bueno, lo fui modificando de suspensión y todo, pero era fácil, lo llamaba Oreste. Decía, Oreste, a mí me pasa esto. Tenés que poner este tensor acá porque bla, 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 bla. Cambiamos tensor. A mí me pasa esto otro. Cambiamos otra cosa. El auto iba muy, muy bien. Gané una serie en San Juan con ese auto. Y después sí, estaban siempre ahí el Chevrolet Marito García, que iba muy bien, y los Dodge te pasaban parados. Dice, pues se empezó a complicar, ¿viste? Cuando yo cada vez que se empieza a complicar la economía, es un horror, estar todo el día pensando en a qué publicidad y todo, no me interesa. Y se terminó esta historia. Siempre nos quedamos con ganas de mucho más.
y habría muchísimo más para hablar, para indagar. Cacho Ruesch, que tuvo un costado realmente de maestro, de mucha docencia, con toda esa... ese conocimiento adquirido no solo en Europa, también en Argentina, con sus conocimientos en aerodinámica, su interés por la aerodinámica, que contó muy bien en su primer capítulo. Bueno, terminó dando una mano y muy fuerte como ingeniero del Negro Monguzzi en diversas categorías, íntimos, amigos. El Negro Monguzzi estaba muy pendiente de cuándo salían estos programas de Cacho Ruesch, un gran amigo. Luego también Ruesch formó varios pilotos en la Fórmula y también en su última etapa fue partícipe clave en la formación técnica y especialmente también en la docencia de los pilotos. Recuerda, ¿no?, en el equipo de Fino Fineschi y en el TC2000 y también del equipo de Berta, de la familia Berta, ese equipo satélite que tenían en el equipo Ford. Bueno, ahí trabajó muchísimo, recuerdo, con Josito Di Palma, en su momento Cacho Ruesch, que hoy por hoy mantiene latentes esos recuerdos y disfruta contándolos, a pesar de que es una persona de poco hablar. Realmente disfrutó muchísimo esa nota. Y después, fuera de micrófono, nos quedamos hablando de su gran pasión también, que es la caza deportiva. Bueno, yo soy pampeano, así que cuando le dije que era de La Pampa, me comenzó a enumerar la cantidad de amigos que tiene acá y la cantidad de veces que se vino a cazar por aquí y la justificación de por qué hay que combatir el jabalí. Y realmente el jabalí, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, se ha transformado, no sé si en una plaga, pero en algo complejo para dominar para el campo, porque realmente hace mucho daño. Entonces, bueno, realmente sabe mucho y lo apasiona al tema de la caza, también la pesca, al igual que el automovilismo. Un disfrute haber entrevistado a Monguzzi, a Cacho Ruesch, en esta gira por Córdoba. Se vienen más programas especiales, esté atento porque P1 sigue y sigue en una nueva temporada con el objetivo de llegar a los 50.000 suscriptores en YouTube y especialmente sumar más canales públicos de todos los que nos retransmiten en toda la Argentina. Un abrazo gigante a los amigos de Tierra del Fuego, a los amigos de Mendoza, a los amigos de Trenquelauquen, de Chubut, también en Río Negro, en Neuquén y tantos otros rincones que a través de señales públicas, por canales privados, también llega P1. También en La Pampa también, prácticamente en todos los cables de La Pampa, estamos saliendo también hace muy poquitito en la TV abierta. Así que abrazo gigante para todos. La semana que viene, prepárese porque vamos a escuchar a una joven promesa del automovilismo argentino que se tendrá que ir, que va por Europa, un hombre rápido de los autos con techo que hacía tiempo queríamos mostrar. Y bueno, y como salió campeón del TCR, hablamos de Nacho Montenegro, vamos a contar su historia. Uno de los pibes realmente un diamante, ¿no?, en bruto, pero de autos con techo, donde se especializa el automovilismo argentino. Nos vemos la semana que viene con mucho más P1.